TVC con Tania Gómez. Dictan prisión preventiva oficiosa al skater Mario Sáenz, presunto feminicida de la joven Victoria Pamela. Se suicida Armando Vega Gil tras ser señalado como acosador sexual. Asalto en camiones de RTP era negocio de una familia, le cuento la historia. Comando ingresa al tren suburbano y roba dinero de taquilla. Gobierno de Trump acelera despliegue de soldados en la frontera. ¿Cómo está? Gracias que nos acompaña en Reporte MNTVC. Yo soy Tania Gómez. Bueno, pues ya estamos en abril. ¿Qué le parece si nos vamos a las noticias? Un juez de control decretó prisión preventiva oficiosa en contra de Mario Sáenz, quien fuera el skater más famoso de México. Y mire, quien es señalado por la Procuraduría de Justicia Capitalina de ser responsable del feminicidio agravado de la joven Victoria Pamela Salas, quien presuntamente era su pareja sentimental. Pero estos hechos ocurrieron el 2 de septiembre de 2017 en un hotel que se localiza en la alcaldía de Tlalpan. Esto luego de que fuera detenido y liberado horas después de que se efectuara el feminicidio, cuando Sáenz negó conocer a la víctima y presentó testigos que dijeron haber estado con él el día de los hechos, septiembre de 2017. Pero esto, bueno, pues como ya le venía diciendo, sucedió hace casi un año con 7 meses. Pues resulta que este fin de semana fue detenido en lo que pareció pues un show. Y es que previo a su detención, él anunció en redes sociales que se entregaría a las autoridades. Y mire, al ser cuestionada al respecto, la procuradora Ernestina Godoy aseguró que la investigación en su contra pues es sólida. Esto dijo. Nosotros traemos una investigación bastante sólida, ¿sí? Por eso teníamos la orden de aprehensión, ¿no? No es fácil que nos den una orden de aprehensión si no tuviéramos elementos, ¿no? Están los elementos, vamos a hacer uso de ellos en la audiencia y vamos a ver que lo vinculen. Todos los sábados él desayunaba en ese Sanborns con su hijo, hicieron el seguimiento, se dieron cuenta que así era y entonces iban a detenerlo. De alguna manera se enteró y hizo esa grabación. Lo importante es que está detenido. Mire, la audiencia de este sujeto de Mario Sáenz es el próximo jueves. Mire, vamos a mantener la vista fija sobre este caso porque pues ya una vez se le detuvo y lo dejaron ir, así que pues vamos a ver qué sucede con este tema porque bueno, pues hay un feminicidio de por medio. Vámonos a otra información que tiene que ver pues con lo mismo, con mujeres pues fallecidas, desaparecidas. Mire, vecinos de la colonia Valle de San Lorenzo en Iztapalapa hallaron el cadáver de una mujer con una venda atada al cuello y embolsada. Esto en la calle Río Frío, Israel. La fetidez del bulto alertó a los habitantes, por lo que decidieron acercarse y abrirlo. Tras el hallazgo, los ciudadanos llamaron a la policía, que arribó al lugar a recoger el cuerpo y comenzar investigaciones. Según los testigos, el paquete fue abandonado durante la madrugada del domingo. Quienes vieron el cuerpo no lograron reconocer a la víctima. Y Jennifer Sánchez Domínguez, de 16 años de edad, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, pues fue hallada sin vida tras 6 días de desaparecida. Pero este domingo, el CCH de la UNAM confirmó la defunción de la menor, exigió un castigo ejemplar para el responsable del asesinato y bueno, pues envió condolencias a los padres y familiares de la joven universitaria. El 20 de marzo fue la última vez que se supo de ella. Antes de su desaparición, Jennifer fue vista en la avenida Canal de San Juan, esto en la colonia Tepalcates de la alcaldía de Iztapalapa. Su cuerpo fue encontrado el 26 de marzo. Y mire, Armando Vega Gil, fundador de la agrupación Botellita de Jerez, pues se suicidó la madrugada de este lunes. Así lo confirmó el grupo a través de su cuenta de Twitter. Y pero horas antes, el músico pues desató polémica en redes sociales, esto luego de publicar un tuit en el que presuntamente adelantaba que se quitaría la vida. Esto luego de una denuncia pública que lo señalaba
de un presunto abuso sexual cometido pues por él contra una menor de 13 años. Con el hashtag #MeTooMúsicos Mexicanos, aunque en la carta que publicó Vega Gil negó categóricamente la acusación, admite que en adelante pues sería un hecho que perdería sus trabajos, pues todos ellos, escribió, se construyen sobre su credibilidad pública. Vega Gil agregó en este texto que su intención era que su hijo no se viera afectado, por lo que su muerte no sería aceptar su culpa, sino pues una muestra de su inocencia. Pero, ¿usted sabe qué es MeToo? Mire, le cuento. Se trata de un movimiento en redes sociales pues, que busca erradicar la violencia de género y bueno, pues darle voz a mujeres que por mucho tiempo han tenido que callar casos de acoso y de abuso sexual. Esto inició en México hace semana y media con una denuncia en Twitter contra el escritor Gerson Barona por violencia física contra sus exparejas. Mire lo que dio pie al surgimiento del hashtag #MeTooEscritores Mexicanos. A partir de ello se crearon hashtags en México para muchos otros gremios, como el de periodistas o el de músicos. A través de Twitter comenzaron a salir a la luz cientos de denuncias de casos de acoso sexual, violencia emocional, física, económica y bueno, pues incluso de violación. Miren, la mayoría de ellos anónimos. Y entre las consecuencias que este movimiento ha generado ya se encuentran pues quienes han ofrecido disculpas, amenazas, descalificaciones, despidos y bueno, pues ahora ya se suma un fallecido. Mire, un movimiento sin duda polémico, pues dentro de lo que se ha cuestionado por diversos sectores es que sea anónimo. Pero mire, también pues nos lleva a revisar cómo son nuestras relaciones con quienes nos rodean. Y mire, vamos a hablar más de este tema. Vaya, Paco Ramírez, mi compañero, a las 8:58 de la noche le va a tener más información sobre este tema. Mire, ayer domingo fue ajustada la tarifa del viaje largo del tren suburbano, vaya, pues pasando a otros temas. Al pasar de 18 pesos a 19 pesos, el recorrido de 12.8 hasta 25.6 kilómetros de Buenavista a Cuautitlán. El recorrido corto de hasta 12.8 kilómetros se mantiene en 8 pesos. Miren, la empresa Ferrocarriles Suburbanos realizó el anuncio pues ya a la tarde del viernes, ya muy tarde, ¿no? Ya con muy poco tiempo de cuestionar o de que la gente pudiera decir o hacer algo. Pero miren, los usuarios, muchos de ellos habitantes del Estado de México, pues rechazaron este incremento y es que mire, pues muchos de ellos gastan diariamente más de 50 pesos en transporte público, porque bueno, hay que recordar, no nada más el tren suburbano, pues tiene un costo bastante elevado, sino en general el transporte público en el Estado de México es bastante costoso. Esto es lo que nos comentaron los usuarios. Pues está caro. Y luego le suben. ¿Usted lo usa diario o lo usa cada cuándo? No, ahorita tengo enfermo a mi hijo. Y pues ya son 100 pesos. Ahorita va a ser cerrado. ¿De dónde? 100. ¿Por qué 100? Cuénteme. Nada más voy a lechería. Son 19 pesos. Sí es caro. Sí es caro. Uno gana poquito. ¿Cómo? Uno gana poquito y es caro. Son 19 y 13 de la pecera. 29, y 32, 40, y 40, 72. Y como 17 allá de taxi. 82, 90, más de 90 pesos. Y caminar. 38 y luego. Y luego de aquí me voy en el metro. Luego del metro me bajo y tomo una combi. Esa combi me cobra 12 pesos. 12 pesos. ¿En dónde? Allá en el Estado de México. Por Ecatepec. Cobra 12 pesos, o sea, ahí ya van más de 50. Sí, sí. ¿Le Ya parece sabía, justo? ¿Le parece para mí, ya es pesado. caro? Pues hay gente ¿Cada cuándo tiene que desembolsar tanta, bueno, pues esa cantidad? todos los días. Oiga, pues con todo respeto, pues un verdadero asalto. Estas personas que se gastan diariamente 100 pesos en transporte público, bueno, pues hay que recordar pues que el salario mínimo está en 102 pesos, eso se lo gastan ellos al día en transporte. Oiga, pues ¿le parece justo? Y mire, ya que hablamos precisamente del tren suburbano, déjeme le cuento que un comando armado pues asaltó esta mañana las taquillas de la estación Cuautitlán. Según el reporte oficial emitido por el sistema de transporte, los delincuentes sometieron a las taquilleras
e incluso despojaron a un policía de su radio de intercomunicación. Al activarse las alertas de seguridad del suburbano, autoridades evitaron algún enfrentamiento que pudiera poner en riesgo a usuarios y al personal. La marcha de los trenes no se vio afectada y bueno, pues los delincuentes no ingresaron al mismo, al menos. Mire, cabe señalar que este sistema de transporte pues había registrado hasta ahora nula incidencia delictiva. Ya que hablamos de transporte público, déjenme le cuento esta información que me llega en este momento que tiene que ver pues con la Ciudad de México, con el Metrobús. Mire, por cerca de una hora, trabajadores del Metrobús suspendieron el servicio de la línea 2. Ellos reclaman que desde hace 3 meses sufren retraso de sus pagos y que este lunes 1 de abril finalmente no canalizaron salarios a operadores, mecánicos, administradores y lavadores. Los aproximadamente 50 operadores cerraron el carril del Metrobús a la altura de la estación Nicolás Bravo en dirección a Tepalcates. Esta es la información. Vámonos a otras noticias. Mire, autoridades capitalinas investigan a una banda dedicada al robo en unidades de la red de transporte de pasajeros, la RTP, misma que estaría integrada pues por una familia. ¿Qué le parece? Gracias a las cámaras de videovigilancia, los rostros y el modus operandi de los delincuentes pues quedó registrado. ¿Cómo operan? Ellos se suben, 3 sujetos, 2 hombres y una mujer, la líder. El primero se para junto al chofer, el segundo en la parte trasera y la señora en medio observa los detalles. Cuando ubican el tramo con menos vigilancia, actúan, intimidan a los pasajeros para que entreguen sus pertenencias, amagan al chofer y tras terminar la colecta, pues se bajan, amenazan y escapan en un vehículo compacto. Esta banda familiar opera en las alcaldías Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan, afectando pues al menos 3 ramales de la RTP. A estos sujetos se les identifica como los ruteros. Son vecinos de la zona de Culhuacán y se les imputan al menos 2 homicidios. Y el gobierno capitalino ya aplica una estrategia para hacer frente al incremento de asaltos en transporte público, incluida, por supuesto, la red de transporte de pasajeros. Mire, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, informó que hay 3 ejes de trabajo que incluyen operativos encubiertos. Lo primero es la participación de seguridad ciudadana y policía de investigación. Lo segundo es mejorar el tema de las cámaras, en particular en RTP, que se está trabajando junto con RTP, y también en otros sistemas de transporte. Estamos trabajando sobre un modelo para toda la ciudad, ya lo informaríamos que estaría asociado a los GPS. Y el tercer tema tiene que ver con reuniones que se están realizando. De hecho, el día de hoy se realiza una entre rutas de transporte que coordina CEMOVI con Seguridad Ciudadana y Policía y Procuraduría. La jefa de gobierno capitalina destacó que también se trabaja con autoridades del Estado de México y federales para reforzar la seguridad en la zona limítrofe, donde, bueno, se prevé actúe la Guardia Nacional cuando entre en operación. Y estamos trabajando permanentemente con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Si es necesario, pues ya lo haríamos, ¿no? Pero por el momento sigue en zonas fronterizas nada más. Vámonos a otra información, porque mire, un reo identificado como Arturo, de 42 años de edad, fue asesinado a golpes en el reclusorio norte de aquí de Ciudad de México este domingo. Este hombre llevaba apenas 4 días interno. Según los primeros reportes policíacos, la víctima estuvo robando las pertenencias de los otros internos. Aparentemente estos lo sorprendieron y lo golpearon hasta matarlo. La Procuraduría Capitalina informó que 2 custodios están detenidos como responsables de permitir la agresión y bueno, se realizan las indagatorias correspondientes contra al menos 5 internos. Y a través de redes sociales se difundió un video donde se muestra, pues va a ver el momento en que una persona presuntamente secuestrada se arroja desde la cajuela de un automóvil en movimiento. Esto ocurrió sobre Avenida Constituyentes. Aparentemente el incidente ocurrió el pasado miércoles 27 de marzo, alrededor de las 11:45 horas.
el cual fue grabado por otro automovilista que conducía a no más de 50 metros de distancia. En la grabación se observa cómo el presunto secuestrado abre la cajuela, se lanza hacia el pavimento y quien, debido a la alta velocidad del automóvil, pues cae sobre el asfalto y rueda algunos metros. Mientras que el conductor del vehículo al parecer no se percata del escape de la persona, por lo que continúa su camino sin ningún inconveniente. Desde el momento se desconoce si el sujeto supuestamente privado de su libertad habría realizado alguna denuncia formal ante la Procuraduría de Justicia capitalina. Y la Organización Damnificados Unidos anunció que supervisará de cerca el proceso de reconstrucción en la zona de Tláhuac. Adelantó que para que las personas regresen realmente a casa, pues van a tener que pasar al menos 10 meses. En el arranque oficial de las labores, la organización dio a conocer que se diseñarán modelos de construcción de viviendas que tomarán en cuenta la existencia de grietas y otras fallas en la zona. Vámonos a otras noticias. Oiga, estamos iniciando el mes más complejo en términos de estiaje o de falta de agua. Así que para sensibilizar a la población sobre el cuidado del líquido aquí en la capital del país, el gobierno de la Ciudad de México presentó la campaña No la riegues. Esto con el propósito de racionar y disminuir el uso de líquido en esta temporada. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la campaña inicia este martes, mañana. Además, personal de la Dirección General de Participación Ciudadana de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social van a recorrer casas, casa por casa en el poniente de la capital. Esto en la zona donde se usa el agua potable para otros fines. En este caso estamos solicitando que no se riegue el pasto, que se utilicen botes para regar las plantas, que no se utilice la manguera para el lavado de autos, etcétera, etcétera. Y estamos convencidos que si apelamos a la conciencia de la población, vamos a tener mayor agua en el oriente de la ciudad y en el sur de la ciudad, lo que va a ser para beneficio de cumplir el derecho humano al agua. Oiga, y si usted vive en el municipio de Naucalpan, le cuento, de las 410 hectáreas que conformaban el Parque Nacional de los Remedios, únicamente quedan 80. Este espacio natural ha sido vulnerado por las invasiones, los incendios provocados y el crecimiento de construcciones irregulares, por lo cual regidores del municipio están solicitando la intervención de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México. Un niño murió ahogado en el Centro Acuático Flamingos por falta de supervisión de sus padres en Tizayuca, Hidalgo, sobre la autopista México-Pachuca. Así lo informaron los servicios de emergencia del estado. El menor de 8 años era originario del Estado de México. Las personas que se encontraban en el lugar trataron de reanimar al menor, sin que éste reaccionara, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes. Los agentes municipales acordonaron la zona y retiraron a las personas del lugar. Testigos escucharon los gritos desesperados de la madre y revuelo en una alberca. Al parecer no es la primera vez que se reporta una muerte en este lugar recreativo. 2 trabajadores resultaron lesionados por la caída de una marquesina de concreto en la colonia Valle de Tepeyac, en la alcaldía Gustavo Madero, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana local. Los hombres de 18 y 23 años trabajaban en la reparación de la estructura en las calles de Moctezuma y Salama cuando esta se desprendió y cayó de una altura de alrededor de 2 metros con 20 centímetros. Tras el diagnóstico de los paramédicos, uno de los hombres tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Rubén Leñero debido a las heridas que presentaba. El otro fue atendido en el lugar sin ameritar traslado hospitalario. 2 bomberos de la subestación de Xochimilco resultaron lesionados al volcar y caer a un barranco la camioneta en la que viajaban cuando acudían a una emergencia por una fuga de gas en Milpa Alta. Uno de los lesionados es el hijo del exdirector de la Dirección General del Heroico Cuerpo de Bomberos, Raúl Esquivel, conocido como el Jefe Vulcano. La camioneta cayó a un barranco de 5 metros al salirse en una curva pronunciada.
En redes sociales fue difundido un video en el que se escucha a un automovilista halagar a una policía de la Ciudad de México, presuntamente para evitar la prueba del alcoholímetro. Ya, neta, no me lleve, está usted muy guapa, ¿me va a llevar al alcoholímetro? Se escucha que pregunta el hombre, a lo que la policía contesta, no lo vayas a subir al Facebook, te estoy hablando. El conductor dice, mándame un beso y no lo subo, a lo que la uniformada responde lanzándole un beso. Eso es todo, chiquita, cuídese mucho, agrega el conductor. Finalmente, el oficial se aleja de la ventanilla del vehículo, no sin antes decirle al conductor, cuídate. Para Reporte MNTVC, Arlet Palacios. Conformes con conocer el resultado. Puntualiza sobre el desarrollo de cada enfrentamiento. Todas las noches, tu lugar está con nosotros. TVC Deportes Total. Un espacio donde la información toma un tono distinto. Lunes a viernes en su horario nocturno. Por TVC Deportes. La opinión es lo que cuenta. El presidente señaló que la violencia no se combate con violencia. Los 100 días son insuficientes para hacer un listado de todo lo que de alguna forma se ha emprendido desde programas sociales. Nos damos cuenta que la seguridad no es un elemento que haya mejorado. Naturalmente, nadie puede obtener en 100 días resultados concretos, por más que tenga en realidad 8 meses de gobernar. Para opinar, lunes 10 de la noche. Brick mansions. It's so dangerous, we built a wall around it. Knock the door down. 1, 2, 3. This is gonna be a lot of fun. Turn down the Who taught you how to fight? We taught you how to speak English. La Fortaleza Prohibida, lunes 1 de abril. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, deja que los mejores deportistas te acompañen. TVC Deportes al día, lunes a viernes, 15 horas, en TVC Deportes. Grandes conversaciones. Creo que sí es uno de los sexenios que no hay que olvidar. Destacadas personalidades. Pero yo creo que por eso se está ocurriendo el rumor que se van a divorciar. Temas del momento desde un contexto periodístico. Que la casa era de Angélica y que la había pagado con su dinero, con su trabajo. Expedientes TVC. Que sabemos la importancia del ADN de la planta. Miércoles 10:30 de la noche en TVC. La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, anunció el despliegue de unos 750 oficiales de la patrulla fronteriza, esto en la franja limítrofe con México, así como el endurecimiento de las políticas migratorias. En un comunicado, la funcionaria resaltó que la crisis de la frontera está empeorando y el Departamento de Seguridad Nacional hará todo lo que esté a su alcance para ponerle fin mientras el Congreso de ese país no actúe. Además, Nielsen ordenó que se expandan inmediatamente los protocolos de protección al migrante, una iniciativa para devolver a México a los extranjeros que esperan la tramitación de sus procedimientos de inmigración en los Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que denunciará públicamente a los jueces, magistrados y ministros que cometan actos de corrupción. Antonio Jiménez, tú tienes la información, cuéntanos. Esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su acostumbrada conferencia de prensa, señaló que el gobierno va bien con los programas sociales, que ya se empiezan a sentir los beneficios para los mexicanos que más lo requieren. Por otra parte, durante la visita a diversos estados de la República durante el fin de semana pasado, el presidente señaló que se habló de las refinerías, de la remodelación de 4 refinerías y la construcción de una más en Dos Bocas, Tabasco, con lo cual nuestro país será autosuficiente en el abasto de gasolina. También el presidente de la República dijo que será respetuoso de los poderes, pero que sí va a solicitar al Poder Judicial que actúe contra la corrupción. El presidente señaló que tiene un encuentro pendiente con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hablar precisamente sobre erradicar
la impunidad y la corrupción en la Suprema Corte. Por otra parte, el presidente señaló que sus asesores internacionalistas le recomendaron no caer en confrontaciones con el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la semana pasada el presidente de un partido conservador lo fue a denunciar ante la Organización de los Estados Americanos por su presunta intención de reelegirse, situación que le dio risa al presidente Andrés Manuel López Obrador, y le recomendó a los presidentes de los partidos conservadores que no se expongan porque hoy en día ya no se puede engañar a la gente. Por último, el presidente dijo que en caso de ser necesario solicitará un aval moral a los gobiernos de los países con los cuales México tenga contratos, con ello para erradicar la corrupción de tantos años que imperó, sobre todo en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, con contratos que siempre tenían en desventaja al pueblo de México. Antonio Jiménez Ugalde, Mega Noticias TVC. Integrantes de la cooperativa Cruz Azul denunciaron ante la Fiscalía General de la República posibles actos ilícitos de lavado de dinero y abuso de poder dentro de la organización. Asimismo, los socios piden la rendición de cuentas de los máximos dirigentes y la renuncia del presidente Guillermo Álvarez. A partir de una investigación publicada por el Grupo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en marzo pasado, los cooperativistas denuncian un desfalco de más de 191 millones de pesos, además de la existencia de 15 empresas fantasma. Y la Comisión Federal de Competencia Económica confirmó multas contra Aeroméxico, Mexicana de Aviación, actualmente en concurso mercantil, y 3 personas físicas por 88 millones de pesos en total. Ello porque entre 2008 y 2010 acordaron fijar, elevar o manipular los precios base de los servicios aéreos de transporte de pasajeros, incurriendo en prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los servicios al público de transporte aéreo de pasajeros con origen y destino en el territorio nacional. Durante ese periodo, las aerolíneas sancionadas transportaron aproximadamente 42% del tráfico total de pasajeros en vuelos nacionales, lo que afectó a más de 3,5 millones de pasajeros. Oiga, los organillos de México, pues un oficio que siempre agoniza, pero nunca muere. Sus melodías forman parte de la vida diaria del centro de la Ciudad de México. Con sus sonidos, crean una atmósfera de melancolía en peligro de extinción. Los organilleros son parte fundamental de la ciudad y hoy en día continúan en las calles por tradición familiar. A pesar de los altibajos, se resisten a desaparecer. Luis Román Dichi es uno de los supervivientes. Heredó este oficio de su familia. Los organillos llegaron a México aproximadamente en 1890, 1900. Los primeros organillos los trajeron los circos. Sus trajes se remontan a la época de la Revolución Mexicana. El número de organilleros va a la baja en las calles, sin embargo, ha logrado captar la atención de algunos jóvenes. Empiezas a tomar la alegría de la gente, empiezas a interactuar más con la gente, uno empieza a conectar más con la gente, a conectar más con el cariño que la gente le tiene a esto. En la década de los años 90, el gobierno de la Ciudad de México inició el rescate del centro histórico, para lo que era imprescindible mantener esta figura icónica por la que no pasan los años. Ok, la liberal Zuzana Kaputova hará historia al convertirse en la primera presidenta de Eslovaquia, tras imponerse ayer en la segunda y definitiva vuelta de los comicios celebrados en el país centroeuropeo. La Comisión Electoral Eslovaca señaló que con el 58.4% de los votos, la abogada se quedaba con la victoria absoluta. Su partido, Eslovaquia Progresista, del que aún es vicepresidenta, se someterá por primera vez al voto de la población en las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo.
llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco como siempre el favor de su compañía y le recuerdo que vuelvo con usted 2 minutos antes de las 8:30 de la noche. Muy buenas noches. Así nos despedimos. Quédese ahora con Paco Ramírez y la historia del mundo en Mega Noticias TVC. Muy buenas noches y hasta mañana.